Bienvenidos sean todos a esta nueva clase del curso intensivo de Anatomía e Histología. Mi nombre es Oliver Villalobos, soy estudiante del segundo año de Medicina de la Universidad de Carabobo de Aragua y en esta ocasión les hablaré acerca de la histología del sistema digestivo. Primero que nada recordar que esta clase solamente corresponde a la parte número 1 del sistema digestivo, puesto que por lo extenso del tema lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado hablaremos acerca del tracto digestivo y en una segunda instancia hablaremos de las glándulas anexas. El contenido de este video pues engloba tanto las generalidades del aparato digestivo, la división general del aparato digestivo y la estructura general de dicho tracto. Posteriormente hablaremos de una forma mucho más específica acerca de cada uno de los elementos del tracto digestivo desde un punto de vista histológico. Hablaremos acerca de la cavidad oral, los labios y las mejillas, las encías, el paladar y la lengua. Posteriormente vamos a hablar acerca de las amígdalas palatinas, la amígdala lingual y faríngea, y en una última instancia del tracto esófago-gastrointestinal. El esófago, estómago, el sistema enteroendocrino que se encuentra en la mucosa de este tracto digestivo. Hablaremos acerca del intestino delgado, yeyuno e ilion, y hablaremos acerca del intestino grueso con todos sus segmentos. Y por último hablaremos acerca de la irrigación sanguínea, las vías linfáticas y inervación de manera general en el tracto esófago-gastrointestinal. Primero que nada, entender que el tracto digestivo en este caso es un largo tubo que se extiende desde los labios hasta el ano, hasta la abertura anal. Básicamente es un conjunto de órganos que se encuentran especializados primero que nada en el transporte de nutrientes en dirección al ano. El contenido alimenticio pues van a ser sometidos a una digestión química y mecánica con su posterior absorción en un segmento del tracto digestivo. Aquellos elementos que no sean absorbidos, aquellas células decamadas del epitelio de cada una de las túnicas mucosas del tracto digestivo, algunas bacterias, el mucus que va a ser formado también por algunos elementos de la túnica mucosa, van a ser eliminados en forma de heces. Entonces, además, es importante destacar que el tracto digestivo lo vamos a dividir en dos grandes segmentos. Primero tenemos una porción inicial que engloba tanto a las estructuras como la boca, la faringe, y en una última instancia hablaremos acerca del canal alimentario, que en este caso engloba al esófago, al estómago, el intestino delgado y el intestino grueso hasta el ano. ¿Okay? Y además de esto, bueno, es muy importante acotar que el tracto digestivo se encuentra acompañado en diferentes puntos de su extensión por las glándulas anexas. Estas glándulas son, por ejemplo, el páncreas, el hígado con sus respectivos conductos de excreción, entre otros elementos. Además, como agregado, les comento que las glándulas anexas generalmente derivan del epitelio de los elementos del tracto gastrointestinal. ¿Qué tenemos respecto a la estructura general del tracto digestivo? Tenemos que acotar que cada uno de los órganos que vamos a estudiar a continuación tienen una configuración histológica particular. Más sin embargo, en líneas generales podríamos decir que existe una estructura general que se respeta en cada uno de los órganos. Primero que nada tenemos una túnica mucosa, la cual está constituida por una lámina epitelial. Por lo general vamos a encontrar dos tipos de epitelio, un epitelio prismático pseudoestratificado o ciliado con células caliciformes, o podríamos encontrar un epitelio plano estratificado en diferentes puntos del canal alimentario. Posteriormente hablaremos acerca de la lámina propia, que por lo general es un tejido conectivo laxo subyacente a la lámina epitelial. Podríamos encontrar una lámina muscular de la mucosa, sobre todo en aquellos órganos del canal alimentario. E inmediatamente por debajo de la túnica mucosa pues encontramos una túnica submucosa, canal alimentario, constituida por tejido conectivo y un conjunto de glándulas. Inmediatamente por debajo de ello vamos a encontrar la túnica muscular. La túnica muscular es de desarrollo independiente en cada órgano, puesto a que la cantidad de capas que podemos encontrar en la túnica muscular es altamente variable de acuerdo al órgano que estemos observando.
y evidentemente el tipo de fibra muscular que vamos a encontrar es diferente para cada uno de los órganos. No es lo mismo observar la túnica muscular de la faringe a observar la túnica muscular del intestino delgado, que está constituido por fibras musculares lisas. En general, las fibras musculares lisas podríamos encontrarlos, por ejemplo, a nivel del intestino delgado y a nivel del intestino grueso. En algún segmento del esófago podemos encontrar fibras musculares lisas, a nivel del estómago también. Y en una última instancia, pues las fibras musculares estriadas esqueléticas las vamos a encontrar a nivel de la boca, a nivel de la faringe y en un gran segmento del esófago, puesto que todos estos son músculos voluntarios e intervienen en lo que vendría siendo la masticación y la deglución. Pues evidentemente entonces tendríamos un conjunto de fibras musculares estriadas esqueléticas en la túnica muscular. Inmediatamente por debajo, la capa más superficial de todas, en este caso corresponde a la túnica adventicia, y la túnica adventicia pues se constituye por tejido conectivo que permite la fijación de algunos elementos como la faringe, el esófago y el recto a las estructuras adyacentes. Ahora, es bastante importante acotar que no todos los elementos del tracto digestivo van a estar revestidos por una túnica adventicia, puesto a que algunos elementos como el estómago o los intestinos, en este caso van a estar revestidos por un peritoneo, y el peritoneo, desde un punto de vista histológico, se va a constituir por un mesotelio, es decir, un epitelio plano simple, y una capa subserosa inmediatamente por debajo. Ahora, hablemos acerca de la boca. La boca básicamente la podemos definir como un conjunto de elementos que podemos encontrar en la parte inicial del tracto digestivo y que va a cumplir una doble funcionalidad. Actúa tanto para lo que vendría siendo la masticación y la deglución de los alimentos como la primera, y actúa también como la primera porción de las vías respiratorias. La cavidad oral en este caso va a encontrarse limitada por un conjunto de elementos. A grandes rasgos podemos hablar de la cara interna de las mejillas, la cara interna de los labios y todas las estructuras que se encuentren inmediatamente por detrás, en este caso corresponden a la cavidad oral. Desde un punto de vista anatómico, pues cada uno de estos elementos poseen regiones, como por ejemplo la porción vestibular de la boca, entre otros elementos que podemos encontrar inmediatamente por detrás de las encías, ¿ok? Pero bueno, ya esto es tema de anatomía. Para no ahondar mucho en los detalles, vamos a generalizar todo como cavidad oral. Todo lo que se encuentre por dentro, la lengua, las encías, los dientes, e inmediatamente por fuera de ellos, el espacio existente entre las encías y las mejillas y los labios, pues todo esto lo vamos a generalizar como cavidad oral. Como generalidad también les comento que es bastante habitual que a nivel de la boca podemos encontrar un solo tipo de epitelio. Por lo general vamos a encontrar un epitelio plano que normalmente se encuentra queratinizado, sobre todo a nivel de la superficie dorsal de la lengua, sobre todo a nivel de las encías, sobre todo a nivel del paladar, puesto que estos son elementos que están constantemente expuestos a acciones mecánicas, ¿ok? Más sin embargo, en algunos segmentos de la boca también podríamos encontrar un epitelio plano estratificado, pero que no se encuentra queratinizado. Esta membrana mucosa oral, como ya le había comentado, estaba constituida entonces por un epitelio y subyacentemente íbamos a encontrar una lámina propia de tejido conectivo bastante laxo. Ahora, hablemos acerca de los labios. Como bien sabemos, los labios corresponden a la parte más externa, en este caso de la boca. Básicamente va a estar constituido por un músculo que corresponde al músculo orbicular de los labios, e inmediatamente por fuera va a estar revestido entonces por las diferentes capas que conforman a la piel, ¿ok? En nuestra mano izquierda tenemos un preparado correspondiente a un corte sagital del labio teñido mediante hematoxilina y eosina, y a nuestra derecha pues una foto habitual de lo que nosotros observamos desde un punto de vista macroscópico. Este corte sagital del labio tiende a confundir mucho a la gente, puesto a que a simple vista cuesta reconocer algunas cosas, pero si aplicamos la lógica, ¿okay?, se nos va a hacer bastante sencillo el momento de observar un preparado como este. Fíjense lo siguiente, vamos a comenzar a establecer diferentes puntos específicos para poder ir reconociendo
cada uno de los elementos que vamos a poder encontrar en el preparado. Como bien sabemos, la parte más externa de los labios está recubierta en este caso por piel, ¿ok? Es una piel fina que va a estar constituido por un epitelio plano estratificado queratinizado, porque estamos hablando de piel, ¿ok? Además de esto, vamos a poder encontrar una superficie de transición mucocutánea correspondiente al prolabio, que es básicamente todo este segmento rojo que observamos acá. Este también se va a encontrar constituido por una membrana mucosa, el cual posee un epitelio plano estratificado queratinizado, por lo general un poco más delgado que el de la piel fina. Inmediatamente por debajo de este epitelio podríamos encontrar una serie de papilas de tejido conectivo que por lo habitual son bastante numerosas y se encuentran muy vascularizadas, y ellas son exactamente las responsables de que este segmento, el prolabio, adquiera este tono rojizo. Ahora, inmediatamente por dentro, lo que corresponde a la superficie interna del labio va a presentar también las mismas características, con la diferencia de que el epitelio no se encuentra queratinizado, va a ser un epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿Hay presencia de papilas? Sí hay presencia de papilas por debajo del epitelio, como lo podemos observar acá. Entonces, vámonos al preparado histológico. ¿Cuáles son aquellos elementos diagnósticos que yo necesito para poder determinar qué segmento del labio estoy observando? Primero que nada, tenemos que tomar en consideración el epitelio. El epitelio, como ustedes bien saben, a nivel de la piel fina va a estar constituido por un epitelio plano estratificado queratinizado, ¿ok? Entonces, todo este segmento que ustedes observan acá corresponde al epitelio de la piel, ¿ok? ¿Cómo yo sé que estoy hablando del epitelio de la piel? Porque subyacentemente a él vamos a encontrar algunas glándulas o algunos folículos pilosos que nos dicen que estamos observando en este caso piel, ¿ok? Fíjense, acá estamos observando un folículo piloso y por acá estamos observando las glándulas sebáceas, cosa que no pasa a nivel de la cara interna de los labios. ¿Okay? En la cara interna de los labios, pues evidentemente no vas a observar folículos pilosos, cosa que sí vas a observar en la parte externa. Entonces, esto es un elemento diagnóstico para poder saber en dónde estoy ubicado en el preparado. Además de esto, bastante importante acotar que a nivel del prolabio, este segmento que ustedes están observando acá, presenta las papilas, y estas papilas son bastante altas en comparación a las papilas existentes en la mucosa oral propiamente dicha. ¿Okay? Entonces este es el elemento diagnóstico del prolabio. Inmediatamente por dentro de lo que vendría siendo el labio encontramos la mucosa oral, presenta sus respectivas papilas, pero son bastante pequeñas, y la submucosa de este labio básicamente va a presentar en este caso glándulas salivales, cosa que no vamos a poder observar en otro segmento que no sea la cara interna del labio. Inmediatamente por debajo de esto vamos a poder encontrar un conjunto de fibras musculares, en este caso fibras musculares estriadas esqueléticas correspondientes al músculo esquelético orbicular del labio. Cabe destacar que la mejilla se compone de una manera bastante similar desde un punto de vista histológico, con la única diferencia que el músculo estriado esquelético que vamos a observar es un músculo esquelético que corresponde a los músculos de la región geniana, ¿ok? Hablemos ahora acerca de las encías. Las encías difieren un poco en lo que vendría siendo su constitución en comparación al labio, puesto que la encía es un elemento que está constantemente siendo expuesto a acciones mecánicas. Desde un punto de vista de microscopía óptica, tenemos que acotar que el epitelio es un epitelio plano estratificado queratinizado también. La lámina propia de la mucosa de la encía en este caso presenta una serie de papilas que también se encuentran altamente vascularizadas. Un elemento muy importante que hay que acotar en el preparado de una encía es que la lámina propia del tejido conjuntivo se encuentra o presenta grandes cantidades de fibras de colágeno. Además de esto, la encía no posee como tal una túnica submucosa y mucho menos poseen glándulas, ¿okay? Entonces estos son aspectos característicos que podemos observar de la encía,
Y además de esto, bastante importante acotar que la encía se encuentra adosada de manera directa sobre lo que vendría siendo la superficie del hueso alveolar, más específicamente del periósteo del hueso alveolar. Ahora hablemos acerca del paladar. El paladar básicamente lo vamos a denominar desde un punto de vista coloquial como el techo de la boca. El mismo va a estar constituido por dos grandes segmentos. Tenemos un paladar duro, que es lo que estamos observando acá a nuestra mano izquierda, y tenemos un paladar blando, que es este segmento que estamos observando a nuestra mano derecha. Desde un punto de vista histológico existen algunas diferencias bastante marcadas en lo que respecta a la constitución de la mucosa oral. En el caso del paladar duro vamos a encontrar una túnica mucosa que está constituida por un epitelio plano estratificado queratinizado. Este epitelio plano estratificado queratinizado está repartido a lo largo de todo lo que vendría siendo el paladar blando. Inmediatamente por debajo podemos encontrar un tejido conectivo, una lámina propia de tejido conectivo, y vamos a poder encontrar también una túnica submucosa. ¿Qué pasa con la túnica submucosa? Que la túnica submucosa no se encuentra en todos los segmentos del paladar duro, puesto a que a nivel del rafe medio, este segmento que ustedes observan acá, no existe túnica submucosa. Solamente vamos a encontrar túnica submucosa en las partes laterales. Y evidentemente vamos a encontrar un conjunto de glándulas también a nivel de las partes laterales del paladar duro. Nunca en la parte media, porque no existe túnica submucosa. Ahora, si miramos el ejemplo del paladar blando, ¿okay? Los pongo en contexto. El paladar blando corresponde a la parte posterior de lo que nosotros denominamos como paladar. En este caso, el paladar blando es básicamente estos segmentos que encontramos en la parte más posterior de la cavidad oral. El mismo va a estar constituido en este caso por dos pilares, un pilar anterior, un pilar posterior, ¿okay? Que van a delimitar un pequeño espacio denominado el compartimiento amigdalino, donde se alberga la amígdala palatina, ¿okay? De manera bilateral. Y vamos a presentar esta pequeña saliencia correspondiente a la úvula. Todo eso corresponde al paladar. Desde un punto de vista histológico, hay algunas características, como por ejemplo, la túnica mucosa es diferente de acuerdo a la superficie que estemos observando. Si estamos observando la superficie oral del paladar blando, vamos a encontrar un epitelio plano estratificado no queratinizado, a diferencia del paladar duro, que sí está queratinizado, este no está queratinizado. La superficie faríngea presenta un epitelio prismático pseudoestratificado ciliado. Entonces existen esas pequeñas diferencias entre las superficies del paladar blando. Inmediatamente subyacente a lo que vendría siendo la túnica submucosa del paladar, pues vamos a encontrar también músculo estriado esquelético. Es una de las cosas que tengo que acotarles. Y a nivel de la túnica submucosa, pues vamos a encontrar un conjunto de glándulas que también difieren en su constitución de acuerdo a la superficie que estés observando. Si estás observando la mucosa oral del paladar blando, vas a encontrar glándulas mucosas, pero si estás observando lo que vendría siendo la cara faríngea del paladar blando, vas a encontrar glándulas mucocerosas, es decir, glándulas mixtas de predominancia mucosa. Pasemos entonces a los preparados. Primero que nada tenemos el paladar duro, como bien sabemos. Como bien sabemos, corresponde al techo de la boca, constituido primeramente por dos grandes huesos. En este caso tenemos el maxilar izquierdo, maxilar derecho respectivamente. La parte posterior podemos encontrar lo que vendría siendo los huesos palatinos, ¿okay? Y un conjunto de elementos que podemos individualizar de manera directa en la parte de anatomía. Pero viendo los preparados, pues tenemos que hablar que este paladar duro se constituye por un epitelio, como bien sabemos, epitelio plano estratificado queratinizado, ¿okay? Aquí podemos encontrar los respectivos estratos del epitelio, desde la parte más basal hasta la parte más apical del epitelio. Inmediatamente por debajo encontramos las papilas de tejido conjuntivo, y la lámina propia de este paladar duro pues posee abundantes fibras de colágeno. No poseemos submucosa y subsecuentemente tampoco tenemos glándulas, ¿okay?
Ahora, si observamos el paladar blando, les voy a mostrar dos preparados diferentes. Vamos a observar primero que nada la superficie oral. Esto es lo que nosotros estamos observando. Esta es la superficie oral, la que estamos observando actualmente. Está teñido con hematoxilina y eosina. Vamos a poder observar primero que nada el epitelio, que es un epitelio plano estratificado queratinizado. Por debajo podemos encontrar la lámina propia del paladar blando, constituido por tejido conectivo laxo. ¿Okay? E inmediatamente por debajo de lo que vendría siendo la lámina propia, encontramos en este caso lo que vendría siendo la submucosa. Todo este segmento que ustedes observan acá. Todo lo que se encuentre por debajo de la lámina propia, en este caso, corresponde a la submucosa. ¿Qué vamos a encontrar en la submucosa? Infiltraciones de glándulas. Más específicamente, glándulas mucosas, porque estamos hablando de la superficie oral. ¿Okay? Además de esto, pues vamos a encontrar músculo estriado esquelético, que corresponde a todos los músculos de los pilares del paladar blando. Acá tenemos una vista un poco más de cerca de las glándulas y del músculo estriado esquelético. Y ahora vamos a pasar a observar lo que vendría siendo la mucosa faríngea. En este caso estamos observando aquella superficie del paladar blando que mira hacia la orofaringe. ¿Okay? Este preparado también teñido con hematoxilina y eosina. Vamos a observar un epitelio que corresponde al epitelio prismático pseudoestratificado ciliado con su respectiva membrana basal. Inmediatamente por debajo vamos a encontrar la submucosa, y esta submucosa presenta numerosas glándulas mixtas de predominancia mucosa. Si ustedes observan, la mayoría, el 80% de las glándulas que están en el preparado corresponden a glándulas mucosas, pero podemos encontrar aquí algunas glándulas mucoserosas que presentan un pequeño segmento correspondiente a las células y a la secreción serosa. ¿Qué es la lengua? La lengua es básicamente un órgano musculoso que lo vamos a poder encontrar específicamente ubicado sobre el piso. ¿Okay? La lengua va a cumplir muchas funciones, como la del posicionamiento de los alimentos entre los dientes cuando estemos en un proceso de masticación. Va a intervenir en la deglución de los alimentos y en una última instancia en la articulación de los sonidos del habla. ¿Okay? Además de esto, la lengua básicamente va a poseer un conjunto de papilas, ¿sí? Que a su vez poseen corpúsculos gustativos y básicamente van a ser los encargados del sentido del gusto. ¿Okay? Revisando un poco la anatomía de la lengua, tenemos que decir que la lengua se va a constituir por dos grandes segmentos. Por un lado tenemos una raíz, ¿okay? Que corresponde a la porción fija de la lengua, ¿okay? Y posteriormente tenemos un cuerpo, que es prácticamente el 80% de la lengua y representa el segmento móvil de la misma. Repartido entre ellos vamos a poder encontrar diferentes elementos, que son las famosas papilas, que ya las había mencionado con anterioridad, y desde un punto de vista histológico vamos a poder encontrar una constitución histológica bastante sencilla. Tenemos una membrana mucosa, la cual presenta un epitelio plano estratificado queratinizado sobre la superficie dorsal de la lengua, sin túnica submucosa, cabe destacar. Pero si nosotros observamos lo que vendría siendo la cara ventral, básicamente presentamos un epitelio plano estratificado no queratinizado y presentamos una túnica submucosa. Es bastante importante acotar que la raíz dorsal de la lengua generalmente es un poco más irregular, o que presenta una superficie un poquito más irregular que la superficie del cuerpo de la lengua. Esto se debe básicamente a un cúmulo de folículos linfoides que van a estar constituyendo en este caso la amígdala lingual. Además de esto, como punto de separación tenemos que nombrar al surco terminal. En este caso es básicamente ese elemento que nos permite delimitar la raíz dorsal o la raíz de la lengua de lo que vendría siendo el cuerpo móvil de la lengua propiamente dicha. Este surco terminal es básicamente una estructura en forma de V cuyo vértice medial corresponde al agujero ciego. Van a darse cuenta que el agujero ciego juega un papel fundamental en el desarrollo de la glándula tiroides desde un punto de vista embrionario, más sin embargo hablaremos de esto en algún momento cuando incorporemos embriología al canal.
En el cuerpo de la lengua se van a encontrar algunos elementos correspondientes a las papilas. Vamos a poder encontrar un número de papilas bastante variados, ya los vamos a ver más adelante. Esta lengua básicamente se va a constituir de un número bastante grande de músculos diferentes. Si no me equivoco, son un total de 17 músculos, tanto músculos intrínsecos como músculos extrínsecos. Por ende, la porción central del músculo va a estar constituido por fibras musculares estriadas esqueléticas en su totalidad. Inmediatamente por fuera podemos encontrar una aponeurosis que se denomina la aponeurosis lingual, que podríamos encontrar sobre todo a nivel de lo que vendría siendo la cara dorsal de la lengua. La aponeurosis lingual va a revestir todo lo que vendría siendo los músculos estriados esqueléticos de la lengua, y es bastante importante destacar que la membrana mucosa de la cara dorsal va a estar fijado, de manera directa sobre la aponeurosis, puesto a que en la cara dorsal de la lengua no existe submucosa. Ahora, ¿qué elementos del cuerpo de la lengua son necesarios destacar? Los elementos del cuerpo de la lengua que son necesarios destacar son las papilas linguales. Las papilas linguales las podemos definir como una serie de saliencias que corresponden a la misma mucosa, de la lengua, que presentan los respectivos corpúsculos gustativos y por ende juegan un papel fundamental en la recepción de estímulos sensitivos, más específicamente estímulos relacionados con el gusto. Encontramos una clasificación bastante simple con 4 papilas linguales diferentes. Tenemos las papilas filiformes, tenemos las papilas fungiformes, las caliciformes y las foliadas, que vamos a detallar a continuación. Fíjense, como les había comentado, la lengua está constituida en su casi toda su totalidad por fibras musculares estriadas esqueléticas. Si presentamos una mucosa lingual que está constituida como cualquier mucosa, presenta su epitelio, su lámina epitelial y una lámina propia de tejido conjuntivo subyacente. Este preparado que ustedes están observando acá corresponde a lengua, teñido con hematoxilina y eosina, en donde vamos a encontrar una lámina epitelial. La lámina epitelial se va a constituir en este caso por un epitelio plano estratificado, queratinizado porque estamos hablando de la superficie dorsal de la lengua, e inmediatamente por debajo encontramos un tejido conectivo. Ahora, por debajo de este tejido conectivo vamos a encontrar las fibras musculares estriadas esqueléticas correspondientes al músculo esquelético. Ahora, ya una vez dicho esto de que presentamos entonces una membrana mucosa con su respectivo epitelio, podemos entonces hablar acerca de las papilas, porque las papilas son estas pequeñas saliencias que observamos acá. Existen, como les había comentado, una clasificación. En este caso estamos observando las papilas filiformes, que son las papilas principales y las más abundantes, las cuales presentan una forma ausada, en donde está delimitado por su epitelio plano estratificado y presenta entonces en su parte más interna un núcleo de tejido conectivo. En lo particular, yo me acuerdo de las papilas filiformes porque siempre las comparo con algunas crestas que están orientadas hacia atrás. Más sin embargo, el término adecuado es que las papilas presentan una forma ausada. Pero les digo esto como un dato extra porque en lo particular a mí me ayuda a pensar que las papilas filiformes son crestas. Es muy importante destacar que las papilas filiformes son las papilas más abundantes de toda la lengua y son las responsables de otorgarle a la superficie de la lengua un tono ligeramente grisáceo. Y como dato adicional les comento que algunas personas pueden presentar en la superficie dorsal de la lengua una coloración muy blanquecina. Esto en la mayoría de los casos se debe a una falta de higiene, puesto a que se acumula un conjunto de bacterias sobre la superficie dorsal de la lengua, las cuales se intercalan entre las células epiteliales de estas papilas filiformes. Entonces, al acumularse esa placa bacteriana sobre la superficie dorsal de la lengua, entonces la persona termina teniendo esa coloración blanca grisácea.
Este es el mismo preparado anterior, con la única diferencia de que lo aumentamos un poco más, con la intención de que ustedes puedan visualizar mucho mejor los elementos que componen a las papilas filiformes de la lengua. Este es un preparado de lengua también, pero con la única diferencia de que estamos observando otras papilas, ¿ok? Fíjense, en esta ocasión estamos observando unas papilas filiformes, pero además de las papilas filiformes encontramos esta papila de porción apical ensanchada y de porción basal ligeramente angosta. Esto es lo que nosotros denominamos como papila fungiforme. Fungi hace referencia a hongo y forme hace referencia a forma. Entonces podríamos decir que la papila fungiforme es una papila con forma de hongo, ¿ok? La constitución histológica, la misma. Epitelio plano estratificado correspondiente al mismo epitelio de la mucosa oral, que en este caso se encuentra en la lengua, ¿ok? Y un núcleo de tejido conectivo correspondiente a la lámina propia de la lengua, ¿ok? Inmediatamente subyacente a la lámina propia de la lengua, entonces encontramos las fibras musculares estriadas esqueléticas correspondientes a el músculo esquelético. Algo característico de las papilas fungiformes es que las papilas fungiformes son unas de las menos abundantes y por lo general las vamos a poder encontrar como papilas aisladas en un cúmulo de papilas filiformes. Es decir, las papilas filiformes son las más abundantes, en este caso las papilas fungiformes son las menos abundantes y las vamos a encontrar como infiltraciones entre esas papilas filiformes. Y ahora vamos a observar entonces a la papila caliciforme. Las papilas caliciformes son papilas que por lo general no superan a un número de 10, se encuentran siempre por delante de las ramas del surco terminal y pueden ser observados tranquilamente a simple vista. Las papilas caliciformes se caracterizan porque en el punto de vista de microscopía óptica presentan esta forma similar a la de un cáliz y lateralmente estas papilas se encuentran separadas unas con otras por medio de un surco que termina formando un foso. Es bastante importante acotar que en estas papilas caliciformes vamos a poder encontrar entre el epitelio algunos corpúsculos gustativos. Ok, entonces tenemos un epitelio plano estratificado, queratinizado e inmediatamente por debajo un núcleo de tejido conectivo. El núcleo de tejido conectivo a su vez presenta un conjunto de glándulas, en este caso son glándulas serosas, correspondientes a las glándulas de von Ebner. Estas glándulas de von Ebner presentan una serie de conductos excretores que van a terminar volcándose sobre el foso de separación entre las papilas caliciformes. Y esto tiene un porqué y un para qué que se los voy a explicar más adelante. Este es un mismo preparado de lengua, con la única diferencia de que en este caso estamos observando las papilas foliadas. Las papilas foliadas son un grupo de papilas que podemos encontrar en los bordes laterales de la lengua. Estas papilas foliadas también tienen la misma constitución de cualquier papila que se encuentre adosada a la superficie de la lengua, es decir, un epitelio plano estratificado queratinizado, e inmediatamente por debajo encontramos un tejido conectivo correspondiente a la lámina propia. Es bastante importante acotar que dentro del epitelio vamos a encontrar las infiltraciones de corpúsculos gustativos. Por ejemplo, esto que ustedes observan acá redondeado corresponde a un corpúsculo gustativo, más bien tiene una forma como ovalada. Acá también tenemos otro corpúsculo gustativo, acá hay otro corpúsculo gustativo, acá hay otro corpúsculo gustativo, ¿ok? Que ya lo vamos a describir más adelante. Fíjense. El corpúsculo gustativo se caracteriza básicamente por ser una estructura ovalada constituida por un cúmulo de 50 células. Este corpúsculo gustativo generalmente se puede asemejar a las catárfilas de una cebolla. ¿Okay? Más adelante les puse una foto para que vean más o menos a qué me estoy refiriendo como tal. Los corpúsculos gustativos van a presentar una pequeña porosidad que va a penetrar lo que vendría siendo el epitelio plano estratificado de la mucosa
de la mucosa de la lengua. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vamos a denominar como poro gustativo, y es acá precisamente donde van a llegar las diferentes sustancias estimuladoras del gusto, o también denominadas saborizantes. Desde un punto de vista ultraestructural, es decir, mediante el uso de la microscopía electrónica, se logra determinar la presencia de 4 tipos de células diferentes. ¿Okay? Como bien sabemos, el corpúsculo gustativo se compone por 50 células. Esas células tienen una clasificación en células basales, células oscuras, células intermedias y células claras. Y las células basales son prácticamente células madres proliferativas, es decir, por medio de un proceso de mitosis y citodiferenciación, da origen entonces a las células oscuras, que a su vez, durante su proceso de diferenciación, terminan diferenciándose en células intermedias y en células claras respectivamente. Tanto las células oscuras como las células intermedias y las células claras presentan una serie de microvellosidades que se encuentran orientados hacia una cavidad que se encuentra inmediatamente por debajo del poro gustativo. Es decir, acá está el poro gustativo, acá está la cavidad donde migran todas las microvellosidades de estas células previamente mencionadas, nadando entonces en un cúmulo de glucoproteínas. ¿Dónde son más numerosos los corpúsculos gustativos? Podemos encontrar los corpúsculos gustativos en determinadas papilas, ¿okay? Es decir, podríamos encontrar corpúsculos gustativos en las papilas caliciformes, podríamos encontrarlas en las papilas foliadas principalmente, y podemos encontrarlas también a nivel de lo que vendría siendo las papilas fungiformes. Pero es bastante importante acotar que podríamos encontrar algunas papilas, podríamos encontrar algunos corpúsculos gustativos adosados a lo que vendría siendo el paladar duro, el paladar blando e incluso en la faringe. Pero por lo general las papilas foliadas son las que presentan más corpúsculos gustativos. Acá tenemos el ejemplo que les había mencionado. Fíjense, a mano izquierda tenemos el corpúsculo gustativo que se encuentra con su respectivo poro gustativo. Acá es donde llegan las sustancias saborizantes, como les había mencionado. Se supone que en este punto están las microvellosidades de todas las células del corpúsculo gustativo. Y bueno, fíjense entonces cómo es la disposición de las células. Entonces hace referencia más o menos a la forma de las catárfilas de la cebolla. Podemos compararlas de esa forma. Entonces acá tenemos una ilustración de más o menos cómo se encuentra inserta lo que vendría siendo el corpúsculo gustativo en el epitelio. ¿Okay? Acá tenemos entonces las células basales, que son las que se encuentran en la porción más basal del corpúsculo, y las células que se encuentran por encima son generalmente estadios más diferenciados de las células basales. ¿Okay? Es decir, las células oscuras, las intermedias y las blancas siempre se encuentran en la parte más superficial. ¿Okay? Ahora, por un lado tenemos las microvellosidades y por otro lado tenemos el nervio aferente. Acá en el poro gustativo llega lo que vendría siendo la sustancia saborizante. Esta sustancia saborizante básicamente estimula las células del corpúsculo gustativo, lo que origina un potencial generador que posteriormente va a originar un potencial de acción sobre las fibras nerviosas aferentes. Okay. Ahora, ¿cuál es la verdadera célula gustativa de este receptor? Actualmente es un misterio. Se piensa que podrían ser las células intermedias del corpúsculo gustativo, debido a que estas presentan serotonina o liberan serotonina, y estas establecen un contacto directo con las fibras nerviosas aferentes. Pero actualmente es aceptado decir que prácticamente todas las células del corpúsculo gustativo juegan un papel fundamental en la percepción de estímulos sensitivos. Los corpúsculos gustativos son receptores que se encuentran muy bien inervados por un número bastante grande de fibras nerviosas amielínicas que conducen información aferente hacia el sistema nervioso central. Cada una de las fibras nerviosas aferentes inerva en un promedio a 5 corpúsculos gustativos. Mediante una serie de estudios neuropsicológicos lograron llegar a la conclusión de que existen aproximadamente 4 sabores característicos. Estos son el salado, el dulce, el ácido y el amargo. ¿Okay? Ahora, ¿cada corpúsculo gustativo está especializado en la percepción de un sabor en particular? No. Cada corpúsculo gustativo generalmente se especializa en 2 tipos de sabores diferentes. ¿Okay? Pero por lo general,
todos los corpúsculos gustativos se encargan de recibir cada una de las modalidades sensoriales del sabor. Pero por lo general cada corpúsculo gustativo se especializa en absolutamente todos los sabores. Ahora, ¿existe un quinto sabor? Sí, existe un quinto sabor que lo denominamos como umami, que significa sabor agradable. Ahora, el umami generalmente se logra percibir mediante algún tipo de sustancia que contenga glutamato. ¿Okay? Como por ejemplo, la leche materna tiene una alta concentración de glutamato en su constitución. Por ende, entonces se podría decir que quien consume leche materna está sintiendo el sabor umami. ¿Okay? Ahora bien, algunos ingredientes de la comida japonesa, como el glutamato monosódico, es utilizado para la preparación de algunos platos en particular para poder hacer sentir este quinto sabor al individuo que come esos alimentos. Ahora, ¿qué importancia tienen las glándulas de von Ebner para los corpúsculos gustativos? Como bien sabemos, las glándulas de von Ebner son glándulas seromucosas. Y se piensa que básicamente este contenido de las glándulas de von Ebner tiene una doble funcionalidad en los corpúsculos gustativos. El primero, permite limpiar la superficie del poro gustativo para poder preparar el corpúsculo gustativo para experimentar una nueva sensación. Y también se piensa que este contenido de las glándulas de von Ebner media un mecanismo de anclaje entre algunas moléculas en particular que pueden actuar como estimulantes de los receptores sensoriales con el corpúsculo gustativo, y de esa manera se trata de potenciar o de aumentar el tiempo de duración de los sabores. Ahora, existen una serie de amígdalas y glándulas menores que podemos encontrar en la lengua. Tenemos las amígdalas linguales, que como les había comentado en un principio, se encuentran ubicadas en la raíz de la lengua y son básicamente las responsables de esta superficie rugosa de la raíz. ¿Okay? Básicamente se encuentra constituido por un cúmulo de folículos linfáticos que vamos a estudiar más adelante cuando veamos tejido linfóide. Vamos a encontrar una serie de glándulas linguales, específicamente 3 tipos de glándulas linguales. Estas son las glándulas la glándula lingual anterior, que básicamente está formado por un grupo apareado de glándulas mixtas que se localizan específicamente en la punta de la lengua. Tenemos las glándulas de von Ebner, como lo había mencionado, son glándulas mixtas de predominancia serosa, es decir, son glándulas seromucosas que se encuentran ubicadas en las papilas caliciformes. Y en una última instancia tenemos las glándulas linguales posteriores, que son glándulas mucosas ubicadas en la raíz de la lengua. Cada uno de sus conductos excretores van a volcar de manera directa en las criptas de las amígdalas linguales. Acá tenemos entonces las glándulas de von Ebner señaladas. ¿Okay? Acá están sus conductos excretores, las cuales están volcando de manera directa en la fosa de la papila caliciforme. Muy bien, hablemos ahora acerca de la faringe. La faringe la podemos definir básicamente como una región anatómica que se extiende desde la base del cráneo hasta el esófago. ¿Okay? Como podemos observarlo acá, esto más o menos a esta altura es donde se encuentra la base del cráneo. Esto que ustedes observan acá vendría siendo la faringe, más específicamente la nasofaringe o rinofaringe. Y se relaciona entonces hacia adelante con lo que vendría siendo la cavidad nasal. Más hacia abajo vamos a poder encontrar otro segmento de la faringe que nosotros vamos a denominar como orofaringe. La orofaringe se va a encontrar inmediatamente después de lo que vendría siendo el pilar posterior de el velo del paladar. Inmediatamente por debajo de esto entonces encontramos lo que vendría siendo la laringofaringe. Ahora, existen algunas características que nos permiten diferenciar qué tipo de segmento de la faringe estamos observando. En el caso de la nasofaringe, la membrana mucosa va a estar constituida por un epitelio, va a estar constituida por una lámina epitelial, la cual básicamente se observa como un epitelio prismático pseudoestratificado ciliado.
Además de esto, la nasofaringe tiene una característica especial y es que solamente en las porciones laterales de la rinofaringe es que se observa una túnica submucosa. En los demás segmentos de la faringe no existe submucosa, solamente en ese segmento de la rinofaringe. Tanto la orofaringe como la faringolaringe básicamente van a presentar un epitelio plano estratificado, ¿ok? El epitelio siempre va a estar posicionado encima de una capa fibroelástica que conforma la lámina propia. Ahora, vamos a estudiar la faringe por capas. Como ya les había comentado, la túnica mucosa, en la túnica mucosa el epitelio es bastante variado. La lámina propia siempre está presente y el tejido submucoso solamente va a observarse en las partes laterales de la nasofaringe como un tejido conjuntivo laxo. La túnica muscular en este caso va a estar constituida por un grupo bastante grande de fibras musculares estriadas esqueléticas. Como bien sabemos, la faringe es una región que está rodeada por muchos músculos, ¿ok? Entonces la túnica muscular adquiere una gran importancia aquí a nivel de la faringe. Por ende se encuentra muy bien desarrollada. En una última instancia tenemos la túnica adventicia, que presenta características de fascia y va a revestir lo que vendría siendo la parte más externa de la faringe. Ahora, ¿existe tejido linfoide que se encuentre asociado a la faringe? Por supuesto que sí, y estoy haciendo referencia de manera directa a las amígdalas palatinas, a la amígdala lingual y a lo que vendría siendo la amígdala faríngea. Acá tenemos un preparado de faringe, el cual fue teñido con hematoxilina de iosina y está siendo observado a la microscopía óptica. Como bien sabemos, lo primero que tenemos que hacer es localizar la luz del órgano, ¿ok? Inmediatamente ir estudiando capa por capa. Sabemos entonces que lo que está rodeando la luz corresponde a la membrana mucosa de la faringe, constituida por un epitelio y una lámina propia subyacente. Y las características del epitelio son las siguientes. Tenemos un epitelio plano estratificado, ¿ok? Cosa que es característico de la orofaringe o de la faringolaringe, puesto que la rinofaringe presenta un epitelio prismático pseudoestratificado. La lámina propia, bueno, presenta su respectiva lámina fibroelástica correspondiente a la lámina propia. Y además de esto, bueno, vamos a poder encontrar un conjunto de glándulas mucosas. Siempre que encontremos glándulas mucosas a nivel de la faringe, sabemos entonces que estamos hablando ya sea de la orofaringe o estemos hablando de la laringofaringe, puesto a que las glándulas mixtas las podemos encontrar a nivel de la nasofaringe, cosa que no es el caso. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos diagnósticos de la orofaringe o laringofaringe a nivel de microscopía óptica? El epitelio plano estratificado y la presencia de las glándulas mucosas, que no existen en la rinofaringe. Allí existen glándulas mixtas. Ahora, hablemos un poco acerca de las amígdalas. ¿Qué son las amígdalas? Básicamente son órganos linfoides que se encuentran asociados a las mucosas. En este caso, se encuentran distribuidos en diferentes puntos de la cavidad bucal y en la faringe propiamente dicha. Vamos a distinguir tres tipos de amígdalas. Tenemos las amígdalas palatinas, que son amígdalas pares, las cuales se van a encontrar en el compartimiento amigdalino. Como bien sabemos, esto es el paladar blando. El paladar blando tiene un pilar anterior, que es este, un pilar posterior, y justamente entre ambos pilares se encuentra la amígdala palatina. Ese es el compartimiento amigdalino y allí se encuentra. Tenemos la amígdala lingual, que está asociada a la raíz de la lengua, y la amígdala faríngea, que en este caso va más relacionada a la base del cráneo, específicamente la rinofaringe. Ahora, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el anillo faríngeo de Waldeyer? El anillo faríngeo de Waldeyer es básicamente esto que acabamos de mencionar. Son cúmulos de tejido linfoide que se encuentran asociados a la mucosa de la lengua y a la mucosa de la faringe. Ellas terminan formando entonces este famoso anillo faríngeo de Waldeyer. ¿Cuál es la función de las amígdalas? Básicamente son órganos linfoides asociados. Básicamente son tejido linfoide que se encuentra asociado a las mucosas. Por ende, está relacionado a la defensa contra microorganismos patógenos. ¿Cuáles son las características histológicas de las amígdalas? Bueno, fíjense.
Como les había comentado, tenemos tres tipos de amígdalas diferentes. En este caso vamos a hablar acerca de las amígdalas palatinas, las cuales básicamente están compuestas por cúmulos de tejido linfoide que se van a acumular en la lámina propia de la membrana mucosa de dicha amígdala palatina. Evidentemente esta amígdala palatina presenta un revestimiento epitelial. El epitelio es un epitelio plano estratificado que presenta una serie de invaginaciones, como si estuvieran formando criptas. Las criptas, en este caso, son llamadas criptas amigdalinas y generalmente se presentan en número de 10 o 20 fosas. Además de esto, subyacente al epitelio encontramos la lámina propia de tejido linfoide que presenta nódulos linfáticos, que presentan nódulos linfoides primarios y secundarios con sus respectivos centros germinativos. Además de esto, vamos a presentar una cápsula de tejido conectivo denso que va a cubrir lo que vendría siendo el parénquima de la amígdala como tal y va a emitir una serie de tabiques hacia el interior del parénquima, una serie de tabiques de tejido conectivo laxo hacia el interior del parénquima. Inmediatamente por fuera de esto entonces encontramos fibras musculares de estrias esqueléticas y correspondientes a la musculatura faríngea subyacente. Es bastante importante recalcar que en el epitelio de las criptas vamos a presentar una serie de infiltraciones linfocitarias. ¿Okay? Fíjense, este preparado que ustedes tienen acá es una amígdala palatina bajo vista a la microscopía óptica y bueno, está teñido con hematoxilina y eosina. Fíjense, van a presentar un epitelio plano estratificado, ¿okay? Como ustedes lo están observando acá. Inmediatamente subyacente al epitelio plano estratificado de las criptas vamos a poder observar entonces tejido conectivo correspondiente a la lámina propia. ¿Okay? Entonces, en la lámina propia existen estos cúmulos de tejido linfoide, que es lo que nosotros vamos a denominar como folículos. Fíjense, esto es un folículo, esto es un folículo, este es otro, otro y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, como bien sabemos, les había comentado que existían unas invaginaciones, que es lo que nosotros denominábamos como criptas amigdalinas y que existen aproximadamente entre 10 y 20. Acá las tenemos. Esta es una cripta, esto es una cripta, esto es una cripta, esto es una cripta. ¿Okay? Y evidentemente vamos a tener la cápsula de tejido conectivo que va a emitir una serie de prolongaciones de tejido conectivo laxo a su interior. Esta es la misma amígdala palatina con un aumento mucho mayor, que es exactamente la misma tinción, pero ahora podemos observar de manera más detallada lo que vendría siendo las criptas amigdalinas. Observamos el epitelio, que es un epitelio plano estratificado. Aquí no lo podemos observar con toda la especificidad del mundo, pero si establecemos un aumento podemos ver un epitelio mucho más desarrollado. ¿Okay? Además de esto vamos a encontrar algunas infiltraciones linfocitarias cuando hagamos el aumento en el epitelio, e inmediatamente por debajo entonces encontramos la lámina propia con los folículos primarios y secundarios con sus respectivos centros germinativos. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de la angina amigdalina, o comúnmente conocida como amigdalitis. ¿Okay? Entonces, básicamente, como les había comentado, las amígdalas son órganos o son tejidos linfoides asociados a las mucosas. En este caso, básicamente estas amígdalas, debido a su posición, son órganos que potencialmente están expuestos a la presencia de algunos microorganismos patógenos. Por ende, cuando algún microorganismo llega a nivel de lo que vendría siendo la cavidad bucal, pues las amígdalas van a llevar a cabo una respuesta inmunológica. ¿Okay? Esto primeramente conlleva un aumento o una inflamación o una hipertrofia de la amígdala, con la consecuente presentación del antígeno. Y bueno, básicamente todos estos procesos los vamos a estudiar cuando veamos linfoides. ¿Okay? Ahora, les había comentado, bueno, que existía una amígdala lingual, que la vamos a encontrar exactamente en la raíz de la lengua, y presenta exactamente la misma configuración que la amígdala palatina. La amígdala faríngea la vamos a encontrar a nivel de la rinofaringe, presenta un epitelio prismático pseudoestratificado ciliado con células caliciformes.
Y bueno, el epitelio de las criptas y el epitelio de la amígdala faríngea en este caso no forma criptas, sino más bien una serie de pliegues que presentan infiltraciones linfocitarias. A su vez, básicamente la amígdala faríngea está revestida por una cápsula de tejido conectivo, tal cual como pasaba en el caso de la amígdala palatina. Ahora vamos con un segundo caso que corresponde a las vegetaciones adenoideas, que es bastante frecuente en el paciente pediátrico, y esto es simple y llanamente la hipertrofia de la amígdala faríngea, ¿okay? Básicamente por el mismo principio. Las amígdalas, en este caso, juegan un papel importante en la vigilancia inmunitaria cuando ingresa un microorganismo patógeno y entra en contacto con el parénquima de la amígdala, pues este se hipertrofia, ¿okay? De acuerdo a la capacidad de respuesta que tenga esta amígdala faríngea, puede resolver el cuadro o en su efecto puede ser insuficiente frente a estos patógenos. Va a terminar siendo una infección crónica, ¿okay? Es decir, que es alargada en el tiempo. Básicamente una infección crónica puede terminar concluyendo con la hipertrofia adenoidea, o en su defecto puede causar una hipertrofia adenoidea y una hipertrofia de la amígdala palatina a la vez. En el caso de las vegetaciones adenoideas, esto compromete muchísimo la respiración del niño, ¿okay? Además de que, bueno, esto a largo plazo puede traer algunas alteraciones faciales, dentarias, orales, repercusiones cardiopulmonares y repercusiones en el desarrollo cognitivo del individuo. Fíjense, esto es una adenoide inflamada. Una representación, esto es básicamente una ilustración de una adenoide inflamada.